¡Ocultan algo! El diablo ha llegado a Pensilvania. Jack y Janet Smurl afirman que una presencia ha invadido su hogar. 8 vivimos en esta casa. 8 personas lo hemos experimentado. 8 personas no están locas. En el mundo del terror contemporáneo hay una frase que logra congelar la sangre de muchos. Esta frase es basada en hechos reales. Durante la última década, esas palabras han sido el corazón de la franquicia de El Conjuro, un universo cinematográfico que ha recaudado más de 1.6 billones de dólares, convirtiéndose en uno de los más rentables del género. Pero, ¿qué sucede cuando miramos detrás de la pantalla? Lo que descubrimos es una verdad más perturbadora que cualquier demonio de ficción. Descubrimos la historia real de Ed y Lorraine Warren, un matrimonio que supo convertir la mentira en espectáculo, el miedo en negocio y el dolor de las familias inocentes en un imperio de terror. Ed Warren nunca fue un investigador reconocido, ni siquiera alguien con formación en teología o psicología. De hecho, en su juventud quiso ser pintor y trabajaba como cajero en un teatro hasta que abandonó sus estudios porque la geometría le parecía innecesaria. Lorraine tampoco mostró interés en lo paranormal durante su niñez o adolescencia. Nunca tuvo visiones ni habilidades documentadas y, sin embargo, años después se autoproclamó psíquica capaz de leer auras. Juntos decidieron reinventarse. Ed se presentó como demonólogo, un título que no existe, y Lorraine como medium con sus supuestos dones psíquicos imposibles de comprobar. Así comenzó una carrera construida sobre relatos inflados. La estrategia era simple: se acercaban a familias pobres y vulnerables, gente sin recursos ni preparación académica, personas incapaces de cuestionar lo que les decían. Ofrecían su ayuda de manera gratuita, aseguraban que su interés era espiritual, pero más tarde escribían libros, vendían derechos y generaban dinero a partir de cada historia. No cobraban por sus visitas, pero cada supuesto caso era capitalizado en conferencias, entrevistas, documentales y, con el tiempo, películas. Los números que presumían eran realmente imposibles. Ed aseguraba que había resuelto más de 10,000 casos. Haciendo cuentas, eso significaría al menos un caso diario durante 27 años seguidos, sin días libres, sin descansos y sin pausas. Una hazaña humanamente imposible, pero que pocos se atrevieron a cuestionar porque la prensa de los años 70 y 80 estaba fascinada con el auge del ocultismo. Era la época perfecta. Estados Unidos vivía lo que se conoció como el pánico satánico, una ola de paranoia en las caricaturas, videojuegos, música y hasta juguetes que eran acusados de tener vínculos con el diablo. La gente quería creer en demonios, posesiones y brujas, y los Warren estaban listos para proveer estas historias. Algunos de sus casos más famosos son en realidad ejemplos claros de fraude, como el de la Dama de Blanco, una leyenda paranormal de un cementerio en Connecticut a la que los investigadores Ed y Lorraine Warren se refirieron en sus estudios, alegando incluso haber capturado en imágenes a esta aparición. Se dice que esta figura fantasmagórica, vestida de blanco, se manifiesta a los conductores que transitan por la carretera cercana a este cementerio, que está considerado uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Pero la verdad es un poco menos épica. Bueno, mucho menos. Fuentes afirman que Ed hizo que su propio asistente se disfrazara con un vestido blanco para ser fotografiado en esa supuesta área. Pero esta es solo la punta del iceberg. Para darte un ejemplo en el cual los Warren mintieron, realizaron fraude y lucraron con esta historia falsa, es el famosísimo caso de Bathsheba, la mujer a la que acusaron de maldecir a la familia Perron. El caso Perron, adaptado en El Conjuro 1, comenzó en 1971, cuando Ryan y Carolyn Perron se mudaron a una vieja casa en Rhode Island, junto a sus 5 hijas. Los fenómenos no tardaron en aparecer: olores nauseabundos, sillas que se movían solas, golpes en la oscuridad, y la madre comenzaba a hablar en lenguas extrañas. Los Warren fueron llamados para investigar, y declararon que todo era obra de Bathsheba Sherman, una mujer que habría asesinado a su hijo en un sacrificio demoníaco y luego se había colgado frente a la propiedad.
En la película, Ed realiza un exorcismo heroico con gritos y levitaciones y violencia física, pero la verdad es distinta. Los Warren estuvieron en la casa una sola noche, después de la cual los fenómenos empeoraron. El padre de familia acusó a los Warren que lo que sea que ellos estaban haciendo simplemente estaba empeorando la situación. No hubo ni exorcismo heroico ni nada que siquiera se acerque a lo que nos pintaron en la película. Pero eso sí, escribieron muchos libros acerca del caso, realizaron muchas entrevistas y en fin lucraron demasiado, regalías las cuales no fueron compartidas ni siquiera un 1% con la familia Perron. Bathsheba, el supuesto mal de la película del Conjuro 1, jamás fue una bruja. Los archivos históricos muestran que murió en 1885 de forma natural, dejando herencia a sus hijos y nietos. Fue enterrada en paz, pero su memoria fue destruida para fabricar un villano cinematográfico, llegando a tal punto de que fans obsesionados con las historias del Conjuro y todo el universo en sí, llegaron a vandalizar la tumba de Bathsheba, quien realmente no fue una bruja ni hizo nada de lo que la película nos cuenta. Otro de los casos más explotados fue el de Amityville en 1974, en el cual Ronald DeFeo Jr. asesinó a sus padres y hermanos mientras dormían. Un crimen brutal que estremeció a Nueva York. Un año después, la familia Lutz se mudó a esa casa y tras 28 días huyeron asegurando de que habían vivido un infierno. Moscas cubriendo las ventanas, paredes sangrantes, voces demoníacas y hasta la aparición de un cerdo con ojos brillantes. Los Warren se involucraron y convirtieron aquel relato en un fenómeno cultural. Se escribieron libros, se rodaron películas y se construyó un mito que aún hoy atrae turistas al 112 de Ocean Avenue. Pero los detalles no encajan. La famosa foto de un niño fantasma en el pasillo, que estás viendo en pantalla en este momento, resultó ser el hijo de un periodista que trabajaba con ellos. Y lo más revelador es que la familia Lutz firmó un contrato con los Warren para lucrar con el relato. Lo que se presentó como la casa más embrujada de América fue en realidad un negocio. Señalándote todos estos puntos y estos casos, no estoy tratando de decir de que cosas malas, energías o demonios, lo que sea, no estoy diciendo que no estuvieron ahí, sí estuvieron, solo que los Warren no fueron los héroes que salvaron el día. Los Warren simplemente se presentaban a esos lugares, escribían historias, relataban, pintaban cuadros, lo que sea, y lucraban con ello. Pero no son los héroes sin capa que sacaban al mal de todos esos lugares sin fines de lucro. Claro que lucraban. El caso de Arnie Johnson, retratado en El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, llevó la farsa a los tribunales. En 1981, Arnie apuñaló más de 20 veces a su casero. Su defensa alegó que estaba poseído. Según los Warren, todo comenzó con David, un niño de la familia poseído por un demonio. Durante un exorcismo realizado sin autorización de la iglesia, el demonio se había transferido del cuerpo de David al cuerpo de Arnie. Fue el primer juicio en Estados Unidos donde se intentó usar la posesión demoníaca como defensa legal. El juez, sin embargo, rechazó el argumento y Arnie fue condenado por homicidio, aunque solo cumplió 5 años en prisión. Décadas después, David confesó que nunca estuvo poseído, solo sufría un trastorno mental grave y lo que necesitaba era tratamiento médico, no un ritual improvisado. Los Warren prefirieron explotarlo como espectáculo y la familia terminó demandándolos por mala praxis. Por cierto, el término mala praxis se ha definido como aquel tratamiento malo, erróneo o negligente que resulta en daño, sufrimiento innecesario o muerte del enfermo, debido a ignorancia y negligencia. La muñeca Annabelle es otro ejemplo de cómo los Warren transformaban lo banal en terrorífico. La muñeca era un regalo para una estudiante de enfermería. La joven comenzó a reportar fenómenos extraños. La muñeca aparecía en distintas posiciones, notas escritas en papel que nadie admitía haber escrito, incluso ruidos por la noche. Pero los Warren tomaron el caso, encerraron a la muñeca en una vitrina de un museo y la presentaron como un objeto poseído. En el cine, Annabelle se transformó en una muñeca de porcelana aterradora, protagonista de múltiples películas. Pero no hay ninguna evidencia real de que aquella muñeca representara un peligro. Solo un objeto ordinario convertido en un ícono del miedo y mercancía para el mercado del terror. Si todo esto no te parece oscuro, al parecer
O tal vez quizás lo más oscuro no fueron los fraudes, sino los secretos personales. Documentos filtrados y testimonios revelan que Ed mantuvo una relación con Judith Penny, una adolescente de 15 años cuando él tenía 35. La joven confesó haber quedado embarazada y que fue presionada para abortar o fingir de que había sido víctima de otro hombre. Un abuso silenciado durante décadas. Y mientras tanto, Hollywood firmaba contratos que prohibían mostrar a los Warren bajo una luz negativa, blindando su imagen y asegurando de que nada de esto llegara al público. El impacto sobre las víctimas reales fue devastador. Familias que necesitaban apoyo psicológico fueron convencidas de que estaban bajo el ataque demoníaco, niños traumatizados por rituales de exorcismo que nunca debieron ocurrir, personas que perdieron sus hogares, que fueron explotadas por un par de oportunistas y que jamás recibieron una compensación. Mientras tanto, los Warren acumulaban fama, fortuna y una reputación falsa como grandes héroes contra lo sobrenatural. Hoy, con Ed muerto desde 2006 y Lorraine desde 2019, los secretos salen a la luz. Los supuestos héroes eran estafadores. No luchaban contra demonios, luchaban por contratos y regalías titulares. Su legado no es el matrimonio que protegió al mundo del mal, sino el de dos personas que manipularon el miedo colectivo para enriquecerse, dejando tras sí un rastro de mentiras, abusos y víctimas olvidadas. Las películas del Conjuro prometen estar basadas en hechos reales, pero la verdadera historia es mucho más oscura. No habla de fantasmas ni posesiones, sino de manipulación, explotación y engaño. Ed y Lorraine Warren no fueron los salvadores que Hollywood pintó. Fueron arquitectos de un mito rentable, construido sobre la tragedia ajena. Y ese es el verdadero horror.